Bien, en la clase anterior vimos, digamos, de manera general los diferentes tipos de datos o diferentes tipos de objetos que podemos agregarle a los formularios HTML. Y el día de ahora vamos a seguir trabajando con formularios, pero quiero que aprendamos a manipular un tipo de evento dentro del formulario, que es el proceso de que un formulario se llame a él mismo. Es un formulario que rellene los datos y que posteriormente se ejecute a él mismo cuando nosotros mandemos a llamar la parte de la aplicación. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de ahora. Para eso vamos a crearnos un nuevo archivo, siempre dentro de clase 5. Vamos a crearnos un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner notas.php. Vamos a trabajar ahora con notas.php. Y a este notas.php pues le vamos a agregar HTML5. Le vamos a poner HTML5 y como título le vamos a colocar cálculo de nota. Cálculo de notas. Y en ese cálculo de notas, básicamente vamos a tener, en ese caso, o vamos a crearnos un formulario. Vamos a crearnos un formulario porque si se recuerdan todos los elementos gráficos con los cuales vamos a trabajar deben de estar encerrados dentro de una etiqueta form y vamos a trabajar con el formulario pero con el método post. Entonces le ponemos post en esa parte de acá y lo interesante de esa parte es que en el actions vamos a mandar a llamar el mismo archivo, el archivo notas.php. Eso es lo que quiero que vean cómo funciona, cómo trabaja en ese caso ese proceso. Pero básicamente estamos mandando a llamar el mismo archivo notas.php dentro del archivo original que teníamos en esta parte de acá. En el ejemplo anterior, aquí mandábamos a llamar otro archivo, o sea, le poníamos el nombre del archivo y a ese archivo le mandábamos las variables. Pero sin embargo, ahora vamos a trabajar en el proceso que dentro del mismo archivo vamos a hacer el proceso de identificar las variables que vamos a enviar y justamente esas variables se van a enviar al mismo documento con el cual nosotros estamos trabajando. Entonces vamos a crearnos acá una tabla, ponemos la etiqueta table. En la etiqueta table vamos a poner algo básico, solamente vamos a poner un TR y ahí vamos a poner un TH que sería el título y le vamos a poner cálculo de notas. Le vamos a poner cálculo de notas. Ese va a ser nada más un título que va a aparecer en la parte superior de la tabla. Como les digo, no vamos a hacer nada extraordinario, una simple tabla que va a tener primero una fila con ese texto o ese título que diga cálculo de notas. Y luego, después de eso, vamos a empezar a agregar otra fila. Ponemos otra fila y en esa otra fila vamos a poner un TH y a ese TH le vamos a poner nombre, que sería en ese caso el nombre del alumno o el nombre de la persona. Ponemos un TD y dentro de ese TD vamos a poner un input text y a ese input text le vamos a colocar en ese caso de tipo, el valor se va a llamar nombre y no le vamos a poner un ID. Sería de tipo text y no le vamos a agregar ID, solamente le vamos a poner la etiqueta name, que en ese caso sería el nombre que acabamos de agregar. ¿Okay? Ya que tenemos esos datos agregados, en este caso sería el nombre del alumno, vamos a agregar otra fila, ponemos otro TR y en esa fila ponemos de nuevo un TH
ponemos un TH y a ese TH le vamos a poner laboratorio 1. Y a ese laboratorio 1 le ponemos un TD. Y en ese TD vamos a poner un input number. Y le vamos a poner lab 1, que sería en ese caso el primer laboratorio, sin un ID. Ese sería de tipo number, justamente para poder capturar los datos del primer laboratorio. Sería el laboratorio 1. Entonces tenemos el laboratorio 1 con los datos de tipo number para un cuadro de texto que solamente va a soportar valores de tipo numéricos. Vamos a copiar y pegar para no estar digitando tanto. Vamos a seleccionar este TR. Vamos a seleccionar este TR. Y ese lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí abajo. Y en lugar de laboratorio 1 le vamos a poner laboratorio 2. Y aquí en el name le vamos a poner lab 2. Solo copiamos y pegamos el TR y le cambiamos por laboratorio 2 y en la parte de abajo le ponemos lab 2. Luego en la siguiente fila vamos a volver a pegar los datos y le vamos a poner en lugar de laboratorio, le vamos a poner parcial y en el name en lugar de lab 1 le vamos a poner parcial. Ya tenemos el laboratorio 1, el laboratorio 2 y la parte del parcial. Entonces ahora necesitamos agregarle los botones, así que vamos a agregar otra fila y en esa otra fila vamos a poner un TD y dentro de ese TD vamos a colocar el input submit y en el value le vamos a poner calcular. Y ya también aquí agregamos un input reset y le vamos a poner borrar. Sería otra fila. Y en esa otra fila le ponemos el calcular y le ponemos el borrar. Tenemos esos dos datos. Y con eso ya tenemos construida la tabla. Con eso ya tenemos finalizado todos los elementos. Vamos a poderla revisar, a ver cómo nos ha quedado. Nos vamos hacia el navegador. Nos vamos a el navegador. Y aquí en el navegador le ponemos 192, 168, 56, 11, diagonal clase 5. Y aquí vamos a recuperar el que dice nota. Y ahí tenemos, en este caso ya tenemos el formulario. Ahora, la tabla no tiene bordes. Como no estamos trabajando con CSS, no es CSS el que vamos a crear, entonces le vamos a poner borde en esta parte de acá. Se vienen a la sección donde está el table y solamente le vamos a poner border igual y entre comillas 1.
ya no es parte del estándar, pero para más o menos hacer rápido la parte de la colocación del borde, solamente le ponemos border igual 1. Lo guardamos y ahora vamos a revisar a la parte del navegador y ahí tenemos el cuadro. Ahora bien, si se dan cuenta, la primera fila dice cálculo de notas, pero está ocupando solo la primera celda. ¿Cómo hago para que ocupe las dos celdas? ¿Cómo hacemos en HTML para que esa parte ocupe las dos celdas? ¿Cómo hacemos para que esta que tenemos acá, que es cálculo de notas, ocupe dos celdas? Ahorita ocupe dos columnas, solamente ocupe una columna. ¿Cómo hacemos? ¿Para? Se lo voy a recordar. Tienen que ponerle call spam. Call spam y entre comillas le decimos cuántas columnas son las que va a ocupar. En ese caso va a ocupar dos columnas. Y si revisamos en esta parte de acá, vean, hay cálculo de notas, ya está ocupando las dos columnas. Entonces lo mismo vamos a hacer para la fila donde están los botones. Nos venimos a donde están los botones y aquí en el TD le ponemos el call spam igual y le agregamos el valor de 2. Y ahí le agregamos el valor de 2. Ya tenemos también esta parte de abajo con los dos botones. Ya tenemos creado el código justamente para crear el formulario y para mostrar en este caso la parte de la información. Ahora bien, así como lo tenemos en ese momento, la idea es que cuando le demos clic al botón Submit se envíen esos valores al lado del servidor. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta parte de acá es que aquí dentro del form, abajo de la etiqueta form, vamos a poner código PHP para poder validar ese proceso. Entonces le pongo código PHP, cerramos el código PHP, pero vean lo que sucede. Si yo en esta sección le pongo $lab1 igual y le decimos que eso va a ser igual a lo que venga a través del post de una variable que se va a llamar lab1, si coloco esa línea, si colocamos justamente esta línea, vamos a ver que vamos a obtener un pequeño mensaje de error. ¿Okay? ¿Por qué vamos a obtener un pequeño mensaje de error? Lo voy a guardar y nos vamos a venir de nuevo a esa parte del cálculo de notas. Y vean que en lugar de darle actualizar, le voy a dar clic aquí en la barra de direcciones y le voy a dar enter. Y si se dan cuenta, ahí me acaba de generar un mensaje de error. Ahí me dice que el array lab1 no está definido. No está definido porque no lo hemos enviado. O sea, hasta que yo escriba notas acá, le pongo un 10, un 9, un 8. Aquí era el nombre. Le ponemos Juan, por ejemplo. Un 10, un 9, un 8, un 7 por decir algo y le damos calcular. Hasta ese momento las variables existen. Hasta el momento que le damos clic al botón, las variables son enviadas al servidor y se crean automáticamente. Antes de eso esas variables no existen. Por eso es que nos da ese error. O sea, cuando nosotros aquí dibujamos el formulario, en ese momento dibujamos el formulario, esas variables no han sido enviadas. Quiero que entiendan que las variables son enviadas hasta que nosotros le damos clic al botón Submit, que en ese caso sería para nosotros el botón calcular.
Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar ese mensaje de error? Para evitar este mensaje de error, lo que podemos hacer es colocar una condición. ¿Se acuerdan cuál es la función que sirve para determinar si una variable existe? Esa la vimos en las clases pasadas. ¿Cuál es la función que sirve para determinar si una variable existe? El signo de pregunta, doble signo de pregunta, determina o le asignamos un valor por defecto en el caso que no exista. Pero hay una función que me permite verificar si una variable existe. O sea, el doble signo de pregunta, en ese caso lo que haría es quitarnos ese mensaje de error, pero le pondría un valor por defecto que no es lo que queremos. Lo que queremos es que los resultados aparezcan hasta que nosotros le demos clic al botón calcular. Entonces, la función que sirve para determinar si existe se llama iset. Acuérdense de esa función. La función se llama iset. Y en ese caso, aquí adentro le vamos a colocar solamente, podemos validar una variable porque sabemos que va a venir a través del formulario. Y la variable se va a llamar lab1. O sea, le decimos, si la variable lab1 existe, eso es lo que le estamos diciendo en esa línea. Voy a cortar. Si la variable lab1 existe, entonces la voy a asignar o la voy a crear. Eso es lo que estamos haciendo en esa línea. Si la variable que viene a través del post, que se llama lab1, si esa variable existe, entonces sí la voy a asignar a la variable o la voy a crear en la variable $lab1. Eso sí existe. Le voy a poner ahora que vamos a crearnos la variable $lab2, que esta va a ser igual a lo que venga a través del post y que se llame lab2, y vamos a crearnos el parcial. Entonces le ponemos parcial, que va a ser igual a lo que venga a través de el post y que se llame parcial. Que se llame parcial. Entonces ahí recibimos laboratorio 1, laboratorio 2 y el examen parcial. Ahora que ya recibimos ese valor, ya podemos calcular en ese caso el promedio. Ya le puedo decir $promedio va a ser igual a el laboratorio 1, por ejemplo. El laboratorio 1 multiplicado por el 25%, que sería 0.25, más el laboratorio 2 también multiplicado por el 0.25 más el parcial multiplicado por 0.50, y ahí tendríamos calculado el promedio. El laboratorio 1 por el 25, el laboratorio 2 por el 25, es parcial por el 50%, y eso lo acumulamos en la variable promedio. Ya tendríamos calculado, en este caso, el promedio. Luego, después de haber calculado el promedio, ya lo podemos imprimir con la sentencia eco. Le ponemos eco, lo voy a poner en varias líneas, y con la sentencia eco le puedo poner con un H3, le puedo poner laboratorio 1, 2 puntos, e imprimimos el valor de lab 1 y cerramos el H3. Ponemos el laboratorio 2, le ponemos lab 2, ponemos después el parcial, y agregamos aquí el parcial,
y ponemos el promedio. Y agregamos aquí la variable promedio. Y así nos quedaría el código. Vean, laboratorio 1, 2 puntos, lab 1, laboratorio 2, 2 puntos, lab 2, parcial, 2 puntos, parcial, y promedio, que en este caso sería la expresión del promedio que acabamos de generar. Y ahí ya tenemos el ejemplo de cómo funciona, en este caso, esa parte de la aplicación. Ahora vamos a comprobar si realmente funciona. O sea, básicamente ya creamos todos los elementos, ahora vamos a comprobar si este proceso funciona como debería de ser. Nos venimos hacia acá y si se dan cuenta, si le doy clic en la URL y le doy Enter, ya no me aparece el error de que la variable no existe. Ahora ya funciona. Entonces ya le puedo poner un nombre, por ejemplo Juan, laboratorio 1 sacó 9, en laboratorio 2 8 y en el parcial 7, por ejemplo. Y ahora si le doy calcular, noten que lo que va a hacer es que el formulario se va a mandar a llamar a él mismo. ¿Okay? Si yo le doy calcular, aquí abajo me aparecen ya los valores, me aparece el laboratorio 1, 2, 3 y el promedio que sería 775, pero me limpió el formulario para que yo pueda de nuevo ponerle, digamos, a otro alumno. Este se sacó 7, 9 y 6, por ejemplo, y si le damos calcular, vean, ya aparecen también los valores calculados en la parte de abajo y se volvió a limpiar el formulario. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos enviando los datos de aquí al formulario a él mismo. O sea, básicamente se está mandando a llamar a notas.php, él automáticamente se está enviando los datos al mismo archivo. Eso es lo que acabamos de realizar. Vamos a hacer otro ejercicio para que entiendan mejor cómo funciona. Vayamos a crearnos siempre en clase 5 un nuevo archivo, se va a llamar adivina.php. Vamos a crearnos el archivo adivina.php, siempre en clase 5. Y ahí vamos a colocarle de nuevo HTML5. Y en el título le vamos a colocar adivina un número. En el título le vamos a poner siempre adivina un número. Agregamos un formulario con el método post y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a hacer que el archivo se mande a llamar el mismo. Entonces le vamos a poner adivina.php, el método post, y luego acá adentro ya vamos a empezar a escribir la parte del formulario. Siempre vamos a colocar una etiqueta table de una sola vez para no volver a regresar. Le vamos a poner el border igual 1. Le vamos a poner el border igual 1. Colocamos la fila con el TR. Y colocamos el TH
y le vamos a poner adivina un número entre 1 y 1000. Fíjense bien que vamos a hacer el mismo código de adivina un número que hicimos en Java, pero ahora quiero que vean cuál es la lógica que vamos a manejar, pero en el caso de PHP, en el caso de formularios HTML. O sea, anteriormente hicimos el proceso de crearnos este mismo código, pero en Java, ahí generábamos un número al azar entre 1 y 1000 y tratábamos de darle pistas al usuario para que pudiera adivinar. Pero ahora vamos a ver cuál es la lógica que le vamos a aplicar, pero en el lado de PHP. Cómo funciona en nuestro caso en PHP. Entonces, después de esta fila, vamos a ponerle de un solo el call span, porque pues vamos a unir esas dos columnas. Le ponemos call span igual 2. Y luego en la parte de abajo agregamos una nueva fila. A esa nueva fila le vamos a poner siempre un TH. Y vamos a colocar el número que queremos que adivine. Y luego con un TD vamos a agregar el input, number. Y aquí vamos a colocar el campo que se va a llamar número. Y le vamos a quitar el ID. Entonces tenemos en este caso la fila con el valor del número y luego el tipo number para que puedan empezar a quitar esos valores. Entonces ahora la idea es siempre poner un botoncito calcular que me permita enviar los datos al mismo formulario, que me permita estar enviando la información al mismo lugar y tratar de adivinar el número que va a generar de manera aleatoria. Entonces lo que vamos a hacer acá en el TR es que le vamos a poner otra fila y vamos a agregar un TH para colocar el input submit. Y al valor del submit le vamos a poner adivina. Al valor del submit le vamos a poner adivina. Le vamos a poner adivina. Como de una sola vez ya sabemos de que debe de ocupar dos filas, le vamos a agregar el call span igual y entre comillas 2. Ponemos el call span igual y entre comillas 2. Ya tenemos sobre el diseño. Solamente hemos creado la parte del diseño del formulario con el cual vamos a trabajar. Ahora lo vemos en el navegador y revisemos cómo nos ha quedado este formulario nuevo que acabamos de crear. Nos vamos al navegador. Y acá vamos a entrar a clase 5. Y entramos a adivina. Y ahí tenemos el formulario. Dice adivina un número entre 1 y 1000. Y ahí es donde vamos a digitar el número. La idea es que yo digite acá un valor cualquiera, le dé a adivinar y se esté enviando ese valor al formulario para verificar si realmente vamos a adivinar ese número. Ahora bien, ¿cómo hacemos para generar ese número al azar? Porque es un número aleatorio. Ahí ya vamos a tener que utilizar PHP en el lado del servidor para poder crear ese número. Como ese valor en el lado del servidor lo podemos hacer sin ningún problema en la parte de arriba,
nos vamos a venir hacia la parte superior y antes del doctype vamos a escribir código PHP. Ahí vamos a escribir código PHP. Y voy a generar una variable que se va a llamar número al azar, que va a ser igual. Y PHP tiene una función que se llama RAM. Esa función que se llama RAM, ustedes le suministran un valor inicial y un valor final, y él se encarga automáticamente de generar ese valor al azar. Y le vamos a poner de un solo un eco y le vamos a poner que imprima, en ese caso, número al azar. Este se encarga de generar un número al azar entre 1 y 1000. Entonces, en la parte inferior genera ese número al azar y lo imprime, por el momento lo imprime en pantalla. Si nos vamos ahora al navegador, se van a dar cuenta que si le doy clic en la URL, le doy Enter, ahí aparece el número 273. Si vuelvo a darle clic a la URL y le doy Enter, ahora aparece el 291. Si le doy clic, aparece el 70. Si otra vez le doy Enter, aparece el 693. Y por cada vez que ejecutamos el proceso de llamar el script, automáticamente se genera un número al azar. El problema es que yo necesito conservar ese número al azar. Necesito que ese número al azar se esté mostrando o se esté visualizando directamente en la parte de la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Solamente para revisar o ver ese número al azar, voy a comentariar ese eco. Vean, ahí lo voy a dejar como comentarios. Y para poderlo conservar, nos vamos a venir a esta parte de acá y voy a agregar un input $number. Ya este input $number le voy a poner número al azar, y de una sola vez le voy a colocar la etiqueta value igual, y entre comillas voy a colocar el valor. En ese value, si se recuerdan, yo le puedo colocar 34, por ejemplo, y ese sería el valor que tendría el cuadro de texto. Pero como yo necesito que me muestre ahí el valor que acabamos de generar, entonces lo que voy a hacer es colocar dentro de las comillas, vean, justamente dentro de las comillas, voy a colocar código PHP. Entonces le pongo código PHP, le coloco un eco e imprimo la variable número al azar. Le ponemos un punto y coma y cerramos código PHP. Todo eso está dentro de las comillas. En las comillas hemos impreso o hemos colocado código PHP. Entonces lo que va a suceder ahora es que el número que generamos al azar se va a estar mostrando en el cuadro de texto que tenemos acá, que sería número al azar como tal. Ahí se va a estar mostrando ese cuadro de texto. Entonces ahora lo que ya tenemos ese cuadro de texto, veamos cómo se visualiza en la parte del formulario. Esto es lo que acabamos de hacer, vean. Si yo regreso al formulario y ahora le doy clic acá y le doy Enter, ahorita generó 340. Si le doy adivina, 22. Si le doy adivina, 111, 526, 404. Entonces cada vez que le doy adivina, el número cambia. Y el chiste es que el número sea el mismo. O sea, si yo voy a adivinar un número entre 1 y 1000, la idea sería que, por ejemplo, si ahorita he generado 718, debería de permitirme generar, en ese caso, colocar un número acá e intentar adivinar ese que tenemos en esta sección. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para intentar adivinar? ¿Cómo vamos a hacer para conservar ese número? Para conservar ese número, lo que vamos a hacer es venirnos hacia la parte del código, y en esta sección vamos a poner una condición. ¿Cuál es la función que sirve para determinar si una variable existe? iSet. Entonces le vamos a poner iSet. Si la variable que viene
a través del método POS. Si la variable que viene a través del método POS existe, la variable que se llama número, ¿cómo le pusimos? Número azar. Entonces le ponemos número. Si esa variable, número azar, existe, eso, si viene a través del método POS, significa que le dimos clic al botoncito adivinar. Entonces lo que va a hacer es colocar número al azar, va a ser igual a la variable que viene a través del método POS, la variable que viene a través del método POS, que se llama número azar. Eso es en el caso que la variable exista, ¿ok? Si la variable existe, entonces le va a asignar el valor. En caso contrario, lo que tendría que hacer en esa parte de acá, lo voy a cortar. En caso contrario, debería de generar un número al azar. Eso significa de que cuando el formulario se ejecute por primera vez, o sea, cuando yo mande llamar este archivo por primera vez, esta variable del POS no existe. Entonces, como no existe, me genera un número al azar entre 1 y 1000. ¿Okay? Eso es lo que hace y me lo imprime abajo en el formulario con ese valor generado. Pero cuando yo le dé clic al botón adivina, esta variable del número al azar va a llegar a mi aplicación. Como va a llegar a mi aplicación, le voy a decir, ahora sí la variable del número al azar existe. Como existe, lo que hace es volverle a poner el mismo valor. Entonces se conserva, ya no se va a borrar. Veamos si realmente funciona, si realmente pasa eso que nosotros acabamos de mencionar. Lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar y vean, para ejecutarlo por primera vez, le damos clic a la URL y le damos Enter. Y ahí se ejecuta por primera vez. Entonces ahorita ya tenemos una variable. Si yo coloco un número cualquiera y le doy adivina, vean, la variable se conserva. Si coloco otro número y le pongo adivina, la variable se conserva. Vean, ahí la variable no se elimina. El 442, que es el número que generó al azar, lo conserva. Si yo le doy clic otra vez a la URL, le doy Enter, me genera otra vez otra variable al azar. Pero si yo le coloco un valor y le doy adivina, esa variable se conserva. ¿Dónde se va a generar la variable al azar? Cuando yo le dé Enter a la URL. Como ahí es la primera vez que se llama, el formulario se crea el número al azar. Pero cuando yo le doy clic en adivina, se están enviando esos valores y por lo tanto se están conservando. Ahora, no tiene sentido que si tenemos ese número al azar generado de manera aleatoria y le estamos diciendo que nos lo adivine, no tiene sentido que diga el 135. ¿Okay? Porque lógicamente va a poner 135. Entonces, ¿cómo hago para que ese 135 no aparezca? Para eso, creo, si no me equivoco, vimos en el ciclo pasado un tipo de objeto para formularios que me permite ocultar valores. Lo que tendríamos que hacer es que este objeto que se llama número al azar, en lugar de ser de tipo number, lo vamos a cambiar y le vamos a poner de tipo hidden. ¿Okay? Va a ser de tipo hidden. En este caso sería de tipo oculto. Ese número al azar va a ser un valor de tipo oculto. Eso significa de que el formulario no se va a ver. ¿Okay? Básicamente eso es lo que intenta hacer. Entonces, si nos vamos ahora hacia el formulario y en el formulario le doy Enter en esa parte de acá, vean, ya no aparece. Entonces, hay un número al azar, pero yo no sé cuál es ese número al azar. O sea, ahorita no sabemos. Entonces tengo que intentar adivinarlo. El chiste ahora es que cada vez que yo escriba un número acá, tengo que ir a validar si ese número que nosotros digitamos es mayor o menor que el número que intentamos adivinar. Entonces yo le pongo el número, tenemos que ir a intentar adivinar ese número. Entonces, para eso ya nos vamos a venir a digitar el código correspondiente.
Y lo vamos a hacer después de la etiqueta table, en esta parte de acá. Después de la etiqueta table, nos vamos a digitar el código PHP, por lo tanto abrimos y cerramos llaves, y ahora colocamos un if y vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle, vamos a verificar si la variable que viene a través del post, que se llama en ese caso número al azar, si esa variable existe. Si esa variable existe, vamos a hacer el proceso de validación. O sea que la primera vez que se ejecute la aplicación, como esa variable no existe, va a ignorar esta condición. Pero ya cuando lo hayamos colocado la segunda vez, ya va a existir, entonces nos va a permitir rellenar esa información. Entonces ahora que ya tenemos el valor del número al azar, vamos a recuperar el número. Si se recuerdan, en el cuadro de texto donde digitamos el número es este y se llama número. Entonces vamos a recuperarlo en esta parte de abajo. Entonces vamos a poner número, va a ser igual a el valor que venga a través del post y que se llame número. Y ahora vamos a preguntar si el número que nosotros recuperamos es mayor que número al azar. ¿Cuál sería el mensaje que le tenemos que mostrar al usuario? Si el número que yo coloqué, ese es el valor que tiene la variable número, es mayor que el número al azar, el número que andamos buscando, que es aleatorio, entonces, ¿qué debería de aparecer en pantalla? Número correcto. Además de número correcto, puede que les tiene que dar pistas. La idea es adivinarlo. Les tiene que decir si el número que andan buscando es mayor o menor. ¿Qué les tiene que decir? Si es mayor o menor. Le ponemos un eco. Le vamos a poner un H1. Y dentro del H1 le diríamos el número es mayor o menor. Menor. Entonces el número es menor. En caso contrario, si de nuevo el número que andamos buscando es menor que el número al azar, entonces ¿cuál sería el mensaje? Vamos a copiar el mensaje de arriba. ¿Cuál sería el mensaje? El número es mayor. Y en caso contrario, adivinado el número. Se le vamos a poner un eco y que diga felicidades, adivinó el número. Aquí falta el punto y coma. Punto y coma, punto y coma y punto y coma. Pues sí.
Y con eso ya podemos probar si se genera un número aleatorio y si lo podemos adivinar. Regresamos hacia acá, le damos Enter a la URL y, por ejemplo, voy a digitar, como es un número entre 1 y 1000, voy a poner 500 y me dice el número es menor. Entonces le voy a poner 250. El número es mayor. Entonces le vamos a poner 375, por ejemplo. El número es menor. 300. El número es mayor. 325. Es mayor. 350. Es mayor. 360. Es mayor. 365. Es menor. 363. 362 y solo nos queda el 361. Y felicidades, adivina el número. Y ya con eso acabamos de crear un código que permita recordar. Si se da cuenta, la lógica es diferente en cuanto a Java. En Java creábamos una variable y esa variable se conserva porque cuando ejecutamos el programa se ejecuta a nivel de memoria, y como estamos dentro del mismo programa, dentro de la aplicación, entonces podemos estar pidiendo constantemente el número y comparándolo porque está en memoria. Pero aquí, cada vez que nosotros le damos clic al botón y se envían los datos al servidor, los datos anteriores no se conservan, porque los datos que se envían son los datos que conservan en ese caso la petición. Entonces, esa es la diferencia. En el caso de PHP debemos de buscar maneras de poder conservar esos datos y que los datos que lleguen al servidor se puedan identificar, y lo podemos hacer a través de formularios utilizando el Hive. ¿Okay? Con eso ya tenemos un ejemplo, dos ejemplos de formularios que se ejecutan y se mandan a llamar a ellos mismos. ¿Okay? Se les dice así porque básicamente aquí en la parte del action nosotros le decimos que el archivo al que va a enviar los datos es el mismo archivo con el cual estamos trabajando. O sea, el archivo se llama adivina.php y en el action le hemos colocado adivina.php. O sea, lo está mandando a llamar al mismo archivo. Entonces, esa es la manera en cómo se trabaja esa parte de la aplicación. Veamos ahora, hablemos de formularios matriciales. Para entender ese proceso, vamos a crearnos un nuevo archivo. En clase 5 le vamos a poner notas globales.php. Notas globales.php. Vamos a entender qué son formularios matriciales. Vamos a entender primero el concepto. Entonces, para eso vamos a tener el archivo notasglobales.php, donde vamos a crear ese archivo para ir más o menos analizando a qué se refiere con formularios matriciales. Entonces le ponemos HTML5 y en el título le vamos a poner cálculo de notas. En el título le vamos a poner cálculo de notas. Y vamos a agregar un H1 que diga cálculo de notas. Ese es un H1, una etiqueta principal. Y luego, como siempre, como vamos a trabajar con formularios, entonces le vamos a poner un form con el método post. Y en el action, este sí va a mandar a llamar otro archivo. Entonces, a ese le vamos a poner calcular notas.php por el método post. Ese sí va a mandar a llamar otro archivo. La información que digitemos en este formulario se va a enviar a otro archivo que vamos a tener en otro lugar. Por eso se llama calcular notas.php, que todavía no lo hemos creado. Ese archivo no existe, pero se lo vamos a agregar más adelante.
Entonces ahora que ya tenemos el calcular notas, vamos a trabajar ahora con la etiqueta table. Y en la etiqueta table, ¿cómo hacemos? Pues vamos a definir vamos a crear en este caso la tabla con toda la estructura que contiene. Después de la etiqueta table, ¿cuál es la etiqueta que sirve para identificar el encabezado? The header. Entonces aquí le decimos que aquí voy a trabajar con el encabezado, entonces le ponemos the header. Okay. Eso sirve para decirle que eso que vamos a colocar en ese momento corresponde al encabezado de la tabla. Luego agregamos una fila, ponemos un TR y colocamos el título de cada celda. Entonces en cada columna. La primera columna va a ser el nombre. La segunda columna va a ser el laboratorio 1. La tercera columna va a ser el laboratorio 2. Y la cuarta columna va a ser el parcial. De una sola vez a esta tabla le vamos a poner el border para ya no regresar a esta parte de acá. Entonces le ponemos border igual 1. Y revisamos cómo se ve ya el formulario. Entonces regresamos a el navegador. Y aquí tenemos notas globales. Y ahí tenemos la tabla. Aparece nombre 1, lab 1, lab 2 y parcial. ¿Cómo hacemos para que la tabla ocupe todo el ancho de la pantalla? Desde aquí hasta el final. ¿Cómo hacemos para que ocupe todo el ancho de la pantalla? Necesito que ocupe el 100% de la pantalla. ¿Cómo hacemos para que ocupe el 100% de la pantalla? En el código. ¿Cómo hacemos para que ocupe el 100% de la pantalla? El ancho es el weight, pero ¿de qué tipo sería? ¿En qué etiqueta, en qué atributo se lo tendríamos que agregar? De hecho, la tabla como tal antes tenía un atributo weight, pero ahora se trabaja más por estilo CSS. Entonces le vamos a poner una etiqueta style y en la etiqueta style vamos a poner la propiedad weight. Y la propiedad weight la vamos a poner 100%. Si se dan cuenta, lo que aprendieron el ciclo pasado sigue funcionando, seguimos utilizándolo en este ciclo. Cuando estén trabajando con su proyecto, van a tener que recordar CSS, HTML, JavaScript y ahora van a incorporar PHP. Van a tener que conocer todos esos elementos. Entonces veamos ahora, con haberle puesto el style white 100%, ocupa el 100% de la pantalla. Si se dan cuenta, ahí ya lo ocupó, ya aparece laboratorio 2, parcial. Ahora que ya tenemos el 100% de la pantalla, vengámonos aquí después del header. ¿Qué sigue después del header? Para indicar el cuerpo de la tabla, el T-body. Entonces le ponemos aquí T-body. Le ponemos el T-body y ahí sabemos de que debe de llevar una fila. Y en esa fila vamos a poner un TD. Vamos a poner un TD
y en ese TD vamos a ir colocando los diferentes cuadros de texto. ¿Okay? Vamos a ir agregando los diferentes cuadros de texto. Entonces, en ese caso, ¿hasta dónde? ¿A dónde? Bien, ahí que tenemos agregado en este caso el TD, vamos a ir colocando los diferentes elementos que van a ser parte del formulario. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ahí en ese TD le vamos a agregar un input 2.text, y en el name le vamos a poner nombre. Agregamos un input 2.text y en el name le vamos a poner nombre. Como es una tabla, ya se dan cuenta que la idea de la tabla es que yo pueda agregar notas para varios alumnos. El ejemplo que hicimos hace rato, yo solamente podía agregar y calcular notas para un alumno, pero ahora la idea es que yo tenga el listado de valores, el listado de alumnos, digamos, y les empiece a agregar notas. De hecho, así funciona la aplicación que nosotros utilizamos en la universidad para agregar notas de sus materias. Nosotros lo que hacemos es que colocamos la sección, colocamos el periodo y él automáticamente crea una tabla como la que vamos a hacer nosotros y solo nos deja los espacios para digitar las notas donde vamos a colocar los valores. Entonces, algo similar vamos a hacer nosotros. Algunas veces les toca hacer un sistema de notas y tienen que hacer el proceso de ingreso de notas. Esa sería la manera de cómo tendríamos que crearlo. Más o menos así tendría que tener la idea para el ingreso de valores. Entonces, ya que tenemos el nombre, vamos a agregar ahora otro TD. Vamos a agregar otro TD y a este le vamos a poner, como es numérico, un input 2.number. Y aquí a este le vamos a poner lab 1. Este sería el laboratorio 1. Pero este pasaría a ser para nosotros un valor de tipo numérico. Que ahí le tendríamos que haber colocado laboratorio 1. Ahí tenemos el laboratorio 1. Para no estar repitiendo esos datos, vamos a copiar el TD. Vean, solamente seleccionamos el TD. Solo seleccionamos la parte del TD. Le damos Enter y lo pegamos aquí. Y aquí pondríamos, en el name le pondríamos lab 2. Pegamos de nuevo. Y a ese le pondríamos parcial. Y nos quedarían así. Y tendríamos parcial. Si regresamos ahora a la parte de la aplicación, vean, aquí tenemos los 4 cuadros de texto. Aquí tenemos los cuadros de texto para digitar las notas. Pero este formulario es como el anterior que habíamos creado previamente, donde teníamos el cálculo para un usuario. Voy a hacerlo yo en mi computadora, ustedes no lo hagan, solamente es para que vean como ejemplo. Lo voy a hacer yo en mi máquina. Esto no lo hagan en la de ustedes, solamente para que vean lo que vamos a intentar hacer. Voy a copiar este TR y lo voy a pegar acá. Lo voy a pegar 2 veces.
Y ahora me vengo hacia la parte de la aplicación y ya tengo el cuadro de texto con los 3 elementos. Los 3 elementos que corresponden en este caso a los alumnos que vamos a ingresar. Aquí va a ir el nombre, el laboratorio 1, el laboratorio 2 y el parcial. Nombre, laboratorio 1, laboratorio 2 y parcial. O sea, ahí vamos a estar digitando esos valores. Pero quiero que vean cuál es el problema con esos datos. Vamos a crearnos en ese momento el archivo de calcular notas. Perdón, antes de calcular las notas, esto sí créenselo ustedes. Aquí, antes del body, antes del T-body, antes de cerrar el T-body, vamos a crearnos una fila y vamos a crearnos un botoncito con un TH. Y a ese botoncito le vamos a poner un input submit y el valor va a ser calcular. 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 Y una sola vez le vamos a poner el call spam. Y le voy a poner 4. Y una sola vez le voy a poner el call spam y le voy a poner 4. Y ya debería de aparecer el botoncito calcular al centro. Vean si lo ejecuto. Ahí está el botoncito calcular al centro. ¿Okay? Bien, ya que tenemos estos botones, ahora sí, ustedes también creen el archivo aquí en clase 5. Vamos a crearnos el archivo calcularnotas.php. Vamos a crearnos el archivo calcularnotas.php. Creamos el archivo calcularnotas.php. Y en ese lo que vamos a hacer es colocarle código PHP. Y vamos a poner un print-r para imprimir el contenido de la variable post. Solamente vamos a imprimir el contenido de la variable post. Y ahora quiero que se den cuenta qué es lo que va a suceder. O sea, básicamente aquí estamos imprimiendo lo que le estamos enviando a través del método post desde el formulario que se llama notas globales. Aquí notas globales, el archivo que tenemos acá, envía todos esos datos que hemos colocado, los envía al otro lado a través del método post. Así que vamos a recibir toda esa información en el de calcular notas y lo vamos a imprimir. Eso es lo que vamos a hacer. Pero si regresamos ahora a la parte del navegador, vean aquí lo que va a suceder. Yo le voy a poner Juan sacó 8, 7, 6, digamos. Pedro sacó 8, 7, 9. Y José sacó 7, 8, 6. Vean cuántas notas estoy enviando. Estoy enviando Juan, Pedro y José. Y estoy enviando los datos para el laboratorio 1, el laboratorio 2 y el parcial. Ahora, veamos qué es lo que se recibe en el lado del servidor. Veamos qué es lo que recibimos en el lado del servidor. En el caso de ustedes solo envía 1, pero en mi caso voy a enviar 3. ¿Las notas de quién recibimos? Solo las notas de, que era el último que habíamos agregado. Significa que en todo el proceso perdimos las notas de Juan y perdimos las notas de Pedro. Solamente llegaron las notas de José. Este es un problema con el cual tenemos que solucionar a través de lo que se le conoce como formularios
solucionar ese problema, una alternativa sería, voy a regresar aquí a notas globales, una alternativa sería que en lugar de colocarle lab nombre, lab 1, lab 2 y en la segunda fila colocarle lo mismo, sería colocarle nombre 1, lab 1, 1, 1 y lab 2, 2, 1 y el otro sería parcial 2, 1. Entonces tendríamos que ir agregando otros identificadores para poderlos colocar. Sin embargo, nosotros podemos hacer esto, vean. Se lo voy a poner aquí en mi computadora. Le puedo colocar nombre y corchetes. Eso sí lo pueden colocar ustedes, nombre y corchetes. El lab 2, corchetes. El parcial también con corchetes. Y lo mismo hacemos en los otros que están abajo. Con corchetes. Con corchetes. Y el parcial con corchetes. Y el tercero que tenemos acá con corchetes. También con corchetes. Y el parcial. Con haberle agregado esos corchetes, ya le hemos dicho a nuestra aplicación que ese básicamente ahora es un formulario matricial. Y ahora sí, puedo ponerle Juan, sacó 8, 7, 9, Pedro, sacó 8, 6, 9, por ejemplo, y José sacó 6, 5, 9. Vean si le doy calcular. ¿Qué datos llegan ahora? Ahora la diferencia es que está llegando nombre, pero nombre es un array. Y en la primera posición envió Juan, en la segunda posición envió Pedro y en la tercera posición envió José. Luego envió otro elemento que se llama laboratorio 1, que también es un array. Que en la primera posición envió 8, en la segunda posición envió otro 8 y en la tercera posición envió 6. Laboratorio 2 también dice que es un array en donde la primera posición envió 7, en la segunda 6 y en la tercera 5. Y el parcial en la primera envió 9, en la segunda envió otro 9 y en la tercera envió otro 9. Entonces básicamente está enviando los datos pero como un vector. Ahora, yo no me voy a poner a colocar, imagínense que sean 50 alumnos, no me voy a poner a escribir código HTML para esos 50 alumnos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy si ustedes borren esto, van a borrar antes del call spam de 4, van a seleccionar todo esto y lo vamos a borrar hasta antes del body. Hasta aquí lo vamos a borrar. Nos va a quedar así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En esta parte de acá vamos a crearnos un for. Vamos a crearnos un for, pero para eso necesitamos código PHP. Vamos a colocar las etiquetas de código PHP. Y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a crear una variable que se va a llamar número de alumnos. Y el número de alumnos que vamos a mostrar van a ser, en este caso, 5. Número de alumnos, 5. Ahora nos creamos un for y le decimos que la variable i, en ese caso, va a ser igual a 0, que cuente mientras la variable $i sea menor que número de alumnos y que la variable $i se incremente en cada una de las vueltas que genere. Y aquí adentro vamos a colocar un eco
abrimos comillas, abrimos comillas, y ahí nos vamos a ir colocando los elementos que teníamos anteriormente. Primero abrimos un TR, luego colocamos un TD, que era justamente la columna que habíamos mencionado, y ahí colocamos un input, abrimos llaves, le ponemos un input type, igual. ¿Cómo hacíamos para que estas comillas fueran parte de la expresión? ¿Qué carácter le agregábamos para que estas comillas fueran parte de la expresión? La diagonal. Entonces ahí le colocamos la diagonal, agregamos la otra diagonal y ya podemos colocar un valor adentro. Entonces ese sería de tipo text y el name va a ser igual, y abrimos comillas, siempre le colocamos el slash y el name sería nombre y le colocamos corchetes, y ahí cerramos el input y cerramos el TD. Dentro de la aplicación. Esto lo vamos a copiar, solamente vamos a copiar el TD. Vean, copiamos el TD, lo pegamos, y el siguiente ya no sería de tipo text, sino que sería de tipo number, y en lugar de nombre se va a llamar lab1. Solo lo copiamos, lo pegamos y le cambiamos el tipo, que sería number, y el name, que sería lab1. El name, que sería lab1. Vamos a copiar otra vez, vamos a seleccionar este elemento, lo copiamos y lo pegamos. Y ahora en lugar de lab1 le vamos a poner lab2. Copiamos y pegamos el TD y le ponemos lab2. Copiamos y pegamos el TD y a este le vamos a poner parcial. Parcial. Y solo nos falta cerrar el TR. Solo nos falta cerrar la parte del TR. Entonces ahora si revisamos el formulario,
Lo actualizamos, vean, ya aparecen 5, que son los que agregamos en el código. Ya aparecen los 5. Significa que ya podemos agregarle las notas de los 5 estudiantes. ¿Okay? Las notas que corresponden a los 5 estudiantes que teníamos previamente agregados. Entonces con eso ya tenemos creado el formulario matricial. Lo que nos hace falta ahora es hacer la parte del cálculo. ¿Okay? Lo único que hemos hecho, si revisamos el código fuente, lo que hemos hecho es que a cada uno de los elementos, a cada input que hemos agregado, le hemos colocado los corchetes. Si le dan clic derecho y le dan ver código fuente, se van a dar cuenta que aquí en la parte del input, vean, aquí hemos agregado el nombre, el laboratorio 1, laboratorio 2, parcial, otra vez nombre, laboratorio 1, laboratorio 2 y parcial, pero llevan en ese caso los corchetes. Eso le indica de que esos valores pasan a ser en ese caso valores de tipo matriciales o es un formulario matricial. La cuestión es cómo lo vamos a manejar en el lado de PHP. Esto del cálculo de